Bienvenidos a esta sesión donde vamos a descubrir el principio fundamental que gobierna cada aspecto de su vida y sus resultados. Todo lo que usted es y todo lo que será a partir de este momento depende de una sola variable maestra. Estamos hablando de la ley de la creencia. Esta es quizás la ley más importante de todas las leyes mentales y metafísicas que existen. La ley de la creencia dice que aquello en lo que usted cree con firmeza, aquello en lo que cree con sentimiento y con convicción profunda, se convierte en su realidad. Es una afirmación inmensa y a veces difícil de aceptar al principio, pero es la base de toda la arquitectura de la personalidad humana. Usted no cree lo que ve, sino que usted ve lo que ya cree. Sus creencias actúan como un filtro, como unas gafas a través de las cuales usted interpreta todo lo que le sucede en el mundo exterior. Si usted tiene la creencia profunda de que el mundo es un lugar hostil y que el dinero es difícil de conseguir, su cerebro, específicamente su sistema de activación reticular, se encargará de filtrar la información para mostrarle solamente aquella evidencia que confirme esa creencia. Usted pasará por alto oportunidades de negocio, ignorará soluciones obvias y solo verá obstáculos, porque su creencia le está ordenando a su mente que le muestre la escasez. Por el contrario, si usted cree genuinamente que es una persona destinada al éxito, que las oportunidades abundan y que usted tiene la capacidad de crear riqueza, su mente subconsciente trabajará 24 horas al día para alinear su realidad exterior con esa realidad interior. Lo interesante de esto es que sus creencias no tienen por qué ser ciertas para ser verdaderas para usted. Si usted cree algo con suficiente fuerza, esa creencia se convertirá en un hecho en su experiencia. Muchas personas tienen creencias autolimitantes, ideas sobre sí mismas que las frenan y las mantienen en la mediocridad. Creen que no son lo suficientemente inteligentes o que no son creativas o que no tienen la personalidad adecuada para las ventas o el liderazgo. Y aunque esas ideas sean completamente falsas, al creerlas actúan como si fueran ciertas y obtienen resultados coherentes con ese pensamiento. El peor enemigo que usted tiene no es la economía, ni la competencia, ni el gobierno. El peor enemigo son sus propias creencias autolimitantes que actúan como frenos de emergencia en su potencial. Esto nos lleva directamente al concepto del autoconcepto. La psicología moderna descubrió hace décadas que cada uno de nosotros tiene un autoconcepto, que es el conjunto de creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Es el programa maestro de su computadora mental. Usted tiene un autoconcepto para cada área de su vida. Tiene un autoconcepto para cuánto pesa, para cómo se viste, para qué tan buen padre o madre es, para qué tan bueno es hablando en público y, crucialmente, tiene un autoconcepto para cuánto dinero es capaz de ganar. Esto es lo que llamamos el termostato financiero. Si su autoconcepto financiero está programado para ganar cierta cantidad de dinero al año, usted encontrará la manera de ganar esa cantidad y no más. Si por un golpe de suerte usted gana mucho más dinero del que su autoconcepto permite, casi invariablemente usted hará algo para deshacerse de ese dinero extra. Lo gastará, lo prestará, lo invertirá mal o lo perderá, hasta que sus finanzas vuelvan a bajar al nivel que su autoconcepto considera cómodo y seguro. Por otro lado, si su autoconcepto es alto y usted pierde dinero, no se preocupará porque su mente interna le impulsará a tomar las acciones necesarias para recuperarlo rápidamente. La gran pregunta es ¿de dónde viene este autoconcepto? Nadie nace con un autoconcepto. Cuando usted nació no tenía ninguna creencia sobre sí mismo. No sabía si era listo o tonto, rico o pobre, capaz o incapaz. Todas las creencias que usted tiene hoy, absolutamente todas, las ha aprendido. Las aprendió de sus padres, de sus maestros, de sus amigos y de la sociedad. Y aquí está la clave magistral de todo este asunto, y es que, dado que todas las creencias son aprendidas, todas las creencias pueden ser desaprendidas. Usted puede reprogramar su mente. Usted no está condenado a vivir con el software mental que le instalaron en la infancia. Usted tiene la capacidad aquí y ahora de sentarse ante el teclado de su propia mente y escribir un nuevo código.
El punto de partida para cambiar su vida es aceptar que su mundo exterior es simplemente un reflejo de su mundo interior. Esta es la ley de la correspondencia. Como es adentro, así es afuera. Si usted quiere cambiar lo que está ocurriendo en su cuenta bancaria, debe cambiar lo que está ocurriendo en su programa mental. La mayoría de las personas intentan cambiar sus circunstancias externas trabajando más duro en el exterior, pero eso es como tratar de cambiar su reflejo en el espejo peinando al espejo. Nunca funcionará. Tiene que peinarse usted para que el reflejo cambie. Debe trabajar en su propia psicología, debe identificar cuáles son esas creencias que le dicen que no se puede, que es difícil, que no es para usted, y debe desafiarlas. Pregúntese a sí mismo de dónde sacó esa idea. ¿Quién le dijo que usted no era bueno para los números? ¿Quién le dijo que el dinero corrompe? ¿Tiene esa idea alguna base en la realidad o es simplemente una opinión que usted aceptó como un hecho? Cuando usted comienza a cuestionar sus creencias limitantes, estas empiezan a perder su poder sobre usted. Se vuelven frágiles. Y en ese espacio que se abre, usted puede comenzar a plantar nuevas creencias. Creencias de poder, de capacidad, de merecimiento. La creencia más importante que usted debe instalar en su sistema operativo es la creencia de que usted es el arquitecto de su propio destino y que es completamente responsable de sus resultados. Las personas que fracasan tienen la creencia de que son víctimas de las circunstancias. Las personas de éxito tienen la creencia de que ellas crean sus circunstancias. Para activar la manifestación rápida de la que hablamos en el título, usted debe elevar su nivel de creencia hasta el punto de la convicción absoluta. No se trata de desear que algo pase, ni de esperar que pase. Se trata de saber que va a pasar. Es una certeza tranquila. Cuando usted sabe que va a llegar a su destino, no se pone ansioso, no se preocupa por el tráfico, simplemente sigue conduciendo. Esa es la clase de creencia que crea milagros. Es una fe inquebrantable en su propia capacidad y en las leyes del universo. Recuerde que la duda es el único obstáculo entre donde usted está y donde quiere estar. La duda es una creencia negativa. Cuando usted duda, está creyendo en el fracaso. Cuando usted teme, está visualizando lo que no quiere que suceda. Por lo tanto, su tarea principal, el trabajo más arduo y más rentable que hará en toda su vida, es custodiar la puerta de su mente. Usted debe convertirse en un guardián celoso de lo que permite entrar en su pensamiento. Si usted permite que entren pensamientos de insuficiencia, de miedo o de limitación, esos pensamientos echarán raíces y se convertirán en su realidad física. Pero si usted alimenta su mente consistentemente con pensamientos de grandeza, de abundancia, de servicio y de éxito, su autoconcepto cambiará. Y cuando su autoconcepto cambia, su realidad exterior cambia tan rápido que a veces le sorprenderá. Es como si el universo entero conspirara para ayudarle, pero en realidad lo que sucede es que usted finalmente ha sintonizado su radio mental con la frecuencia de la realidad que desea experimentar. Todo comienza con lo que usted cree que es verdad acerca de usted mismo. Cambie esa creencia y cambiará su vida para siempre. Una vez que hemos establecido que sus creencias configuran su realidad, debemos dar el siguiente paso lógico y fundamental en el proceso de la manifestación rápida. Este paso es el que separa a la gran mayoría de personas que simplemente desean cosas de la pequeña minoría selecta que realmente las consigue. Estamos hablando de la claridad absoluta. Existe una verdad ineludible en el estudio del éxito humano, y es que la confusión es el principal enemigo del logro. La razón número uno por la cual las personas no obtienen lo que quieren de la vida es simplemente porque no saben qué es lo que quieren. Parece una afirmación exagerada, pero si usted sale a la calle y le pregunta a una persona cualquiera qué es lo que más desea en la vida, probablemente le responderá con generalidades vagas. Le dirán que quieren ser felices o que quieren tener mucho dinero o que quieren tener buena salud. Pero eso no son metas, eso son meras fantasías o deseos difusos. Una meta es algo completamente diferente. Una meta debe ser clara, específica, medible y tener un límite de tiempo definido. Si usted no puede describir su objetivo con la misma precisión con la que describiría las especificaciones de una casa que va a construir, entonces usted no tiene un objetivo, tiene un sueño, y los sueños por sí solos no activan las fuerzas mentales necesarias para la creación.
Piense en su cerebro como si fuera el mecanismo de búsqueda de objetivos más sofisticado que jamás se haya diseñado. La ciencia de la cibernética nos ha enseñado que el cerebro humano funciona de manera muy similar a un misil guiado por calor o a una paloma mensajera. Una vez que este mecanismo tiene un objetivo claro y fijo, tiene la capacidad asombrosa de corregir el rumbo automáticamente, superar obstáculos, rodear barreras y encontrar el camino hacia ese destino sin importar dónde se encuentre el punto de partida. Pero este mecanismo cibernético tiene una limitación crítica y es que necesita una coordenada exacta. Un misil no puede dar en un blanco que no existe o que es borroso. Si usted le dice a su mente que quiere tener éxito financiero, eso no significa nada para su biocomputadora. El éxito financiero es subjetivo. Pero si usted le dice a su mente que quiere ganar exactamente $50,000 netos en los próximos 12 meses, eso es una instrucción precisa, es una orden que su sistema reticular puede entender y comenzar a ejecutar. De repente su mente empieza a notar oportunidades para ganar ese dinero específico, empieza a generar ideas creativas y empieza a atraer a las personas que pueden ayudarle a llegar a esa cifra exacta. La herramienta más poderosa para lograr esta claridad absoluta es el acto físico de pensar sobre papel. Hay algo casi mágico que sucede entre la mano y el cerebro. Cuando usted toma un bolígrafo y escribe sus metas en una hoja de papel, está activando lo que los psicólogos llaman la actividad psiconeuromotora. Este proceso imprime el deseo en su mente subconsciente de una manera que simplemente pensarlo o teclearlo en un dispositivo electrónico no puede igualar. Al escribir su meta, usted la está cristalizando, está tomando algo que era etéreo, una simple nube de pensamiento, y lo está convirtiendo en algo tangible que usted puede ver y tocar. De hecho, es la primera fase de la manifestación física. Usted ha traído algo del mundo de la mente al mundo de la materia en forma de tinta sobre papel. Las estadísticas en este campo son abrumadoras. Se ha demostrado repetidamente que las personas que escriben sus metas tienen una probabilidad inmensamente mayor de alcanzarlas que aquellas que no lo hacen, incluso si estas últimas son más inteligentes o tienen mejores recursos iniciales. Solo un porcentaje muy pequeño de la población adulta, quizás un 3%, tiene metas escritas claras. Ese 3% suele lograr 10 veces más en términos financieros que el otro 97% junto. Para desarrollar esta claridad, usted debe atreverse a soñar en grande y practicar lo que llamamos la idealización. Esto requiere que usted se imagine que no tiene limitaciones en absoluto. Imagine por un momento que tiene todo el tiempo, todo el dinero, todos los contactos, toda la educación y toda la experiencia necesaria. Imagine que tiene una varita mágica y que puede agitarla para diseñar su vida perfecta en cada área. Si su vida fuera perfecta dentro de 5 años, ¿cómo se vería exactamente? ¿Cuánto dinero estaría ganando? ¿Qué tipo de casa habitaría? ¿Qué tipo de relaciones tendría? ¿Cómo sería su salud física? La mayoría de las personas se frenan al establecer metas porque inmediatamente empiezan a preocuparse por el cómo lo van a lograr. Pero en la etapa de la claridad, el cómo no es importante. Lo único que importa es el qué. Si usted define el qué con suficiente claridad y deseo, el cómo aparecerá por sí mismo. El cómo es la parte fácil, la parte difícil es tener la disciplina mental de definir exactamente qué es lo que se busca sin dejar que las dudas sobre la viabilidad actual nublen la visión. Una vez que tenga su visión idealizada, debe convertirla en objetivos concretos. Debe ser tan específico que un niño de 6 años pueda leer su meta y entender exactamente lo que usted quiere lograr y, más importante aún, ese niño debería ser capaz de decir si usted lo ha logrado o no. No diga que quiere bajar de peso, diga que quiere pesar 70 kilos para el 30 de junio. La especificidad genera credibilidad en el subconsciente. Cuando usted es vago, su subconsciente lo interpreta como que usted no habla en serio. Pero cuando usted es específico, usted está firmando un contrato consigo mismo. Esta claridad actúa como un filtro para sus decisiones diarias. Cuando usted sabe exactamente a dónde va, se vuelve mucho más fácil decir no a las cosas que no lo acercan a su meta. Usted deja de perder tiempo en actividades de bajo valor. Usted se vuelve una persona con una misión. Su lenguaje corporal cambia, su tono de voz cambia y su nivel de energía aumenta. Las personas con claridad de propósito emanan un magnetismo especial. El mundo tiende a abrirse paso para dejar pasar a quien sabe a dónde va.
Es vital entender que la falta de claridad es la causa principal del estrés y la negatividad. Cuando usted no sabe qué hacer o hacia dónde va, se siente fuera de control, y la psicología nos enseña que la sensación de control es clave para la felicidad y el rendimiento máximo. Al definir sus metas con claridad absoluta, usted recupera el volante de su propia vida. Usted activa la ley de la atracción de una manera deliberada en lugar de accidental. Usted deja de ser una hoja llevada por el viento de las circunstancias y se convierte en un barco con motor y timón, capaz de navegar contra la corriente si es necesario. No subestime el poder de sentarse en silencio y definir su destino. Es el trabajo más importante que puede hacer. Tómese el tiempo necesario, aunque sea una hora, una tarde o un fin de semana entero. Defina qué es el éxito para usted en términos absolutos y precisos. Escríbalo en tiempo presente, como si ya fuera una realidad, y léalo todos los días. Al hacer esto, usted está programando su sistema de navegación interno con las coordenadas del éxito, y una vez programado, su mente no descansará hasta llevarlo allí. La claridad no es solo un paso en el proceso, es el combustible que enciende el motor de la realización personal y la manifestación acelerada. Sin ella, el mejor esfuerzo se desperdicia. Con ella, hasta el esfuerzo más pequeño se acumula para producir resultados extraordinarios. Ahora que hemos establecido la base de las creencias y hemos definido nuestros objetivos con una claridad cristalina, llegamos a la herramienta operativa más potente que tiene a su disposición para acelerar el logro de cualquier meta. Estamos hablando de la visualización creativa. Esta es la capacidad de crear imágenes mentales claras y vívidas de lo que usted desea, y es el activador principal de su potencial latente. Todo lo que ha sido creado en el mundo material, desde el edificio más alto hasta el dispositivo tecnológico más pequeño, comenzó primero como una imagen en la mente de una persona. La imaginación es literalmente el taller donde se forjan todos los planes y todos los logros humanos, pero la visualización va mucho más allá de simplemente soñar despierto. Es el uso deliberado de su imaginación para programar su mente subconsciente con nuevas instrucciones de éxito y riqueza. Para entender por qué esto funciona con tanta eficacia, debe comprender un descubrimiento fundamental de la psicología y la neurociencia. Su mente subconsciente, esa parte poderosa de su cerebro que controla sus funciones vitales, sus hábitos y sus emociones, no puede distinguir la diferencia entre una experiencia real y una experiencia que usted imagina vívidamente. Si usted se visualiza a sí mismo realizando una tarea con éxito, su sistema nervioso registra esa experiencia imaginaria como si fuera un hecho real. Se ha demostrado en innumerables estudios con atletas olímpicos que cuando se sientan en silencio y visualizan su carrera o su desempeño, los mismos músculos se disparan en la misma secuencia que si estuvieran corriendo físicamente. Su cerebro está ensayando el éxito antes de que ocurra en la realidad. Por lo tanto, cuando usted visualiza su meta ya cumplida, está creando una huella neuronal, un nuevo patrón en su cerebro que le dice a su subconsciente: esto es lo que somos, esto es lo que hacemos y esto es lo que merecemos. La clave para una visualización efectiva radica en 4 elementos esenciales que determinan la velocidad con la que sus imágenes mentales se convierten en realidad física. Estos elementos son la frecuencia, la duración, la intensidad y la claridad. Hablemos primero de la frecuencia. Cuanto más a menudo visualice su meta como ya realizada, más rápido la aceptará su subconsciente como una orden. La mayoría de las personas piensan en sus metas de vez en cuando, quizás una vez al año en Año Nuevo, pero las personas de alto rendimiento visualizan sus metas varias veces al día. Lo hacen por la mañana al despertar, lo hacen durante el día y lo hacen justo antes de dormir. La repetición es la madre del aprendizaje y es la clave para imprimir la nueva imagen en su disco duro mental. El segundo elemento es la duración. Cuanto más tiempo pueda mantener la imagen de su éxito en la pantalla de su mente, más profundamente se grabará. Al principio su mente divagará, saltará de un tema a otro como un mono inquieto. Esto es normal. Su trabajo es disciplinar su mente para enfocarse en esa imagen de usted viviendo en la casa de sus sueños, conduciendo ese automóvil específico o revisando su estado de cuenta bancario con la cifra exacta que desea ver. Si logra sostener esa imagen pura y sin interrupciones durante unos segundos o minutos, estará enviando un rayo láser de energía mental hacia el universo.
El tercer elemento, y quizás el más crítico, es la intensidad. Esto se refiere a la cantidad de emoción que usted puede asociar con la imagen visual. Una imagen mental sin emoción es como un motor sin gasolina. No tiene fuerza propulsora, debe involucrar sus sentimientos. No basta con verse logrando la meta, debe sentir la alegría, la satisfacción, el orgullo y el alivio que sentiría si eso estuviera sucediendo en este preciso instante. La emoción es el catalizador químico que fija la imagen en la memoria subconsciente. Si usted puede generar la emoción de la gratitud y la emoción del triunfo mientras visualiza, estará engañando positivamente a su subconsciente para que crea que el éxito ya es suyo. Y una vez que el subconsciente acepta eso como verdad, comenzará a trabajar día y noche para resolver la disonancia cognitiva entre su realidad actual y su realidad visualizada, impulsándolo a tomar acciones que nunca antes había tomado. El cuarto elemento es la claridad. Sus imágenes deben ser claras y detalladas. Las metas vagas producen resultados vagos. Cuando visualice, hágalo en alta definición. No vea simplemente un auto nuevo, vea el color exacto, vea la textura de los asientos de cuero, vea el brillo del tablero. Involucre todos sus sentidos. Trate de oler el ambiente, de escuchar los sonidos que le rodearían si ya hubiera logrado su meta, de tocar los objetos. Cuantos más sentidos involucre en su visualización, más real se volverá para su mente y más rápido se manifestará. Usted debe convertirse en el director de su propia película mental y debe reproducir esa película una y otra vez hasta que se sepa cada escena de memoria. Una técnica magistral que puede aplicar hoy mismo es la técnica del fin de la película. En lugar de preocuparse por cómo va a superar los obstáculos intermedios, visualice exclusivamente el resultado final. Véase a sí mismo en la línea de meta. Si su meta es tener un negocio exitoso, no se visualice luchando con los problemas diarios de la gestión. Visualícese firmando el contrato más importante del año, o celebrando con su equipo los resultados récord, o disfrutando de las vacaciones que ese éxito le permite pagar. Al enfocarse en el resultado final, usted le da a su subconsciente la orden de destino y él se encargará de calcular la ruta más eficiente para llegar allí, mostrándole los pasos que debe dar uno por uno. Es importante advertir que al principio, cuando comience a visualizar grandes éxitos, su mente racional o su ego intentarán sabotear el proceso. Escuchará una voz interna que le dirá que eso es ridículo, que no es realista, que usted no tiene el dinero o la capacidad. Su trabajo es ignorar esa voz crítica y persistir con la visualización. Esa resistencia es simplemente su vieja zona de confort tratando de mantenerlo en su lugar. Cada vez que visualiza, está estirando su zona de confort y expandiendo su autoconcepto. Con el tiempo, la nueva imagen se volverá tan natural para usted que empezará a sentirse incómodo si no está avanzando hacia ella. Recuerde que usted siempre está visualizando algo. La preocupación no es más que una visualización negativa, es el uso de su imaginación para crear cosas que usted no quiere. Las personas que fracasan son expertas en visualizar problemas, desastres y rechazos. Ensayan el fracaso una y otra vez en su mente hasta que lo perfeccionan en la realidad. Usted tiene el control absoluto sobre el proyector de su mente. Usted puede elegir cambiar la película en cualquier momento. Tome la decisión consciente hoy de proyectar solamente películas de éxito, felicidad y abundancia en la pantalla de su mente. Al cambiar sus imágenes mentales internas, inevitablemente cambiará su mundo externo, porque el mundo exterior no es más que el espejo de su mundo interior. Visualice con fe, visualice con constancia y prepárese para ver cómo su vida se transforma ante sus ojos. En el camino hacia la manifestación rápida y el logro de grandes objetivos, inevitablemente nos encontramos con dos adversarios formidables que viven dentro de nuestra propia psique. Estos adversarios son la duda y el miedo. Son los principales destructores de sueños y las causas fundamentales de la inacción y el fracaso. Puede tener las mejores creencias, la mayor claridad y la visualización más potente, pero si permite que el miedo y la duda paralicen su capacidad de ejecución, todo su potencial se quedará estancado.
La buena noticia es que el miedo no es un hecho inamovible, sino un hábito mental, y como todo hábito, puede ser eliminado y reemplazado mediante un proceso sistemático de sustitución de pensamientos. La ley de la concentración establece que aquello en lo que usted se enfoca crece, y aquello que ignora se marchita y muere. Si usted se enfoca en sus miedos, estos crecerán hasta dominar su vida. Si se enfoca en sus capacidades y en sus metas, el miedo disminuirá hasta volverse irrelevante. La mayoría de los miedos que experimentamos en la vida adulta no son miedos físicos reales, como el miedo a caer o el miedo a un ruido fuerte, sino miedos psicológicos aprendidos. Los dos grandes miedos que frenan a la humanidad son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. El miedo al fracaso es esa sensación en la boca del estómago que le dice que no puede, que va a perder su tiempo o su dinero. No es el fracaso en sí lo que nos detiene, porque el fracaso es simplemente un mecanismo de retroalimentación indispensable para el aprendizaje. Lo que nos detiene es el miedo al fracaso, la anticipación del dolor o la vergüenza. El miedo al rechazo, por otro lado, es la preocupación obsesiva por lo que dirán los demás si intentamos algo nuevo y no funciona. Es la necesidad de aprobación que nos hace conformarnos y seguir a la multitud en lugar de seguir nuestra propia visión. Para eliminar sistemáticamente estos miedos debemos entender la ley de la sustitución. Esta ley dice que la mente consciente solo puede mantener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Usted no puede pensar en tener éxito y en fracasar al mismo tiempo, al igual que no puede estar sentado y de pie a la vez. Por lo tanto, si un pensamiento de miedo o duda entra en su mente, su responsabilidad es sustituirlo inmediatamente por un pensamiento positivo y constructivo. La mente es como un jardín. Si no planta flores deliberadamente, las malas hierbas crecerán automáticamente sin ningún esfuerzo por su parte. Los pensamientos negativos son las malas hierbas. Usted no lucha contra la oscuridad con palos. Usted simplemente enciende la luz. De la misma manera, usted no lucha contra el miedo analizando sus causas. Usted lo elimina sustituyéndolo con pensamientos de coraje y competencia. Una técnica práctica y poderosa para neutralizar el miedo al instante es el uso de afirmaciones positivas o autoinstrucciones. Cuando sienta que la duda empieza a nublar su mente, cuando sienta esa contracción física que acompaña al miedo, debe tomar el control de su diálogo interno y repetirse con fuerza y convicción palabras de poder. La afirmación más potente que puede usar es simplemente decirse a sí mismo que puede hacerlo. Repita: yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Dígalo una y otra vez como un mantra. Cada vez que usted dice yo puedo hacerlo, está enviando un mensaje directo a su subconsciente que cancela el mensaje de miedo de no puedo. Está inflando su globo de confianza y desinflando su globo de miedo. Otra afirmación maestra es decirse me gusto a mí mismo. Cuanto más se guste y se respete a sí mismo, menos le importará la opinión negativa de los demás y menos temerá el rechazo. Otro método eficaz para eliminar la duda es enfrentar el miedo directamente. El miedo es un mentiroso que se hace grande en la oscuridad y la inacción. Cuando usted evita lo que teme, el miedo crece y su autoestima se encoge. Pero cuando usted se da la vuelta y enfrenta lo que teme, el miedo desaparece y su autoestima se dispara. Emerson escribió una vez que si haces aquello que temes, la muerte del miedo es segura. Esta es una verdad psicológica profunda. Si tiene miedo de hacer una llamada de ventas, hágala inmediatamente. Si tiene miedo de hablar con alguien, háblele ya. La acción cura el miedo, la indecisión y la postergación lo alimentan. Desarrolle el hábito de moverse hacia su miedo en lugar de huir de él. Considere el miedo no como una señal para detenerse, sino como una señal para avanzar, porque al otro lado de sus mayores miedos se encuentran sus mayores oportunidades de crecimiento. También es crucial analizar sus dudas de manera lógica y desapasionada. A menudo el miedo es simplemente ignorancia disfrazada. Tememos lo desconocido. Si tiene miedo de iniciar un negocio porque cree que podría fracasar, la cura para ese miedo es la información. Estudie, investigue, aprenda todo lo que pueda sobre su campo. Cuanto más sepa, menos temerá. La competencia genera confianza. Un experto no tiene miedo porque sabe exactamente lo que está haciendo. Identifique qué es exactamente lo que le causa duda y busque el conocimiento o la habilidad que necesita para neutralizar esa incertidumbre. Convierta lo desconocido en conocido y el miedo se evaporará como la niebla ante el sol de la mañana.
Además, recuerde que el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del éxito. No existe el fracaso, solo existen los resultados. Si usted intenta algo y no funciona, no ha fracasado, simplemente ha obtenido un resultado que le dice que debe ajustar su enfoque. Thomas Edison no fracasó miles de veces al inventar la bombilla, descubrió miles de formas de cómo no hacerla, lo que lo acercó inevitablemente a la forma correcta. Si usted adopta la mentalidad de que no puede perder, de que solo puede ganar o aprender, entonces el miedo al fracaso pierde todo su poder sobre usted. Usted se vuelve imparable. Cada obstáculo se convierte en una lección, cada revés en un trampolín. Finalmente, tenga cuidado con las personas con las que se rodea. Las dudas son contagiosas. Si usted pasa su tiempo con personas negativas, cínicas y miedosas, inevitablemente absorberá sus actitudes limitantes. Busque la compañía de personas optimistas, orientadas al éxito, personas que ya han enfrentado sus miedos y han triunfado. Su energía y su ejemplo le darán fuerza. Proteja su mente de las noticias negativas y del pesimismo generalizado. Usted es el arquitecto de su propio destino y tiene la capacidad absoluta de elegir sus pensamientos. Elija pensamientos que le empoderen, que le eleven y que le impulsen hacia adelante. Practique la dieta mental de rechazar cualquier pensamiento que no esté alineado con la vida extraordinaria que usted desea y merece. Al dominar sus miedos y eliminar sus dudas, usted despeja la autopista hacia la manifestación rápida de sus deseos. Hemos llegado al punto de inflexión definitivo en el proceso de la manifestación rápida. Todo lo que hemos discutido hasta este momento, desde el cambio de creencias y la claridad de objetivos, hasta la visualización creativa y la eliminación del miedo, ocurre dentro de los confines de su propia mente. Es un trabajo interno vital, es la preparación del terreno y la siembra de la semilla. Pero la cosecha requiere algo más, requiere salir al campo y trabajar. Aquí es donde la mayoría de las personas se desconectan de la realidad y fracasan. Existe una ilusión peligrosa en ciertos círculos de crecimiento personal que sugiere que si usted simplemente se sienta en su sofá y visualiza con suficiente fuerza, el éxito caerá sobre su regazo por arte de magia. Eso no es verdad. El universo funciona bajo la ley de la causa y el efecto, y la acción es la causa indispensable para el efecto que usted desea. La acción masiva y disciplinada es el puente que conecta el mundo metafísico de los pensamientos con el mundo físico de los resultados tangibles. Sin este puente, sus sueños se quedarán para siempre estancados en la isla de la fantasía, separados de usted por un océano de intenciones que nunca se materializaron. Usted debe comprender que la vida no le recompensa por lo que sabe, ni siquiera le recompensa por lo que planea. La vida solo le recompensa por lo que hace. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual. Usted puede leer todos los libros de finanzas, asistir a todos los seminarios y conocer todas las teorías, pero si no levanta el teléfono, si no hace la venta, si no invierte el dinero o si no crea el producto, su situación económica no cambiará ni un centavo. La acción es el interruptor que enciende la maquinaria de la manifestación. Cuando usted actúa, le está demostrando al universo y a su propia mente subconsciente que habla en serio. La acción genera atracción. Muchas personas esperan a sentirse motivadas para actuar, pero el gran secreto del éxito es que la acción precede a la motivación. Usted no actúa porque tiene ganas, usted tiene ganas porque actúa. El simple acto de empezar a moverse genera la energía emocional y mental necesaria para continuar. Es como un automóvil, la batería se recarga mientras el auto está en movimiento. Si usted se queda quieto esperando la inspiración, esperará para siempre. Hablamos aquí de acción masiva, no de intentos tímidos. La acción masiva significa tomar medidas en una escala tan grande y con tanta intensidad que el fracaso se vuelve estadísticamente imposible. Si usted quiere duplicar sus ingresos, no puede simplemente trabajar un poco más duro, debe cambiar radicalmente su nivel de actividad, debe contactar al doble de clientes, mejorar sus habilidades al doble de velocidad y ser el doble de eficiente. La acción masiva rompe la inercia. Es el principio físico que dice que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, pero un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Lo más difícil es empezar. El despegue es la parte que consume más combustible en un avión, pero una vez que usted alcanza la altitud de crucero, puede viajar a gran velocidad con un esfuerzo relativo menor. Su objetivo es generar ese impulso inicial a través de una explosión de actividad disciplinada.
Esto nos lleva inevitablemente al concepto de la autodisciplina. Elbert Hubbard definió la autodisciplina como la capacidad de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, tengas ganas o no. Esta es la cualidad maestra del éxito. Todo el mundo puede trabajar duro cuando se siente bien, cuando el sol brilla y cuando todo sale según lo planeado. Pero los verdaderos campeones, las personas que manifiestan resultados extraordinarios, son aquellos que actúan a pesar del cansancio, a pesar del aburrimiento y a pesar de la falta de resultados inmediatos. La disciplina es el control de uno mismo, es la capacidad de posponer la gratificación inmediata a cambio de una recompensa mucho mayor en el futuro. Cada vez que usted se disciplina para hacer la tarea difícil que ha estado evitando, su autoestima sube, se siente más fuerte, más capaz y más en control de su destino. La falta de disciplina, por el contrario, es la causa principal de la mediocridad y el arrepentimiento. Un componente esencial de la acción disciplinada es el desarrollo de un sentido de urgencia. Las personas de alto rendimiento tienen una orientación a la acción constante. Se mueven rápido, tienen un ritmo más acelerado que la persona promedio. Cuando tienen una idea, la ejecutan de inmediato. Cuando tienen un problema, lo resuelven al instante. Entienden que el tiempo es el recurso más escaso y valioso que existe. La procrastinación es el ladrón del tiempo y el asesino de los sueños. Para combatir la procrastinación, usted debe adoptar el mantra de hágalo ahora. Cuando recuerde una tarea pendiente, dígase a sí mismo hágalo ahora, hágalo ahora, hágalo ahora y póngase en marcha. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana es un lugar donde se almacenan el 90% de los planes humanos que nunca se realizan. El futuro se crea en el presente. La única oportunidad que usted tiene para influir en su destino es el momento actual. Además, debe diferenciar entre actividad y logro. Muchas personas están ocupadas todo el día, corren de un lado a otro, contestan correos y asisten a reuniones, pero al final del día no han logrado nada significativo. Confunden el movimiento con el progreso. La acción disciplinada se centra en las actividades de alto valor, aquellas pocas cosas que realmente mueven la aguja hacia sus objetivos. Aplique la regla del 80-20 que dice que el 20% de sus actividades producen el 80% de sus resultados. Identifique cuál es ese 20% y dedíquese a ello con una concentración monomaníaca. Delegue, elimine o posponga el 80% restante de actividades de bajo valor. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas con mayor intensidad y eficacia. La acción también es el antídoto contra la preocupación. Cuando usted se preocupa, su mente gira en círculos sobre problemas potenciales. La acción rompe ese ciclo. Cuando usted se ocupa en trabajar hacia la solución, la preocupación desaparece porque su mente está enfocada en la tarea constructiva que tiene entre manos. La acción cura el miedo y construye el valor. Cada paso que da hacia su meta fortalece su carácter. Y aquí ocurre algo maravilloso conocido como la serendipia o la suerte del principiante que persiste. Cuando usted está en movimiento, empieza a atraer a las personas adecuadas y las circunstancias favorables. Parece coincidencia, pero no lo es. Al actuar, usted se expone a más oportunidades, se coloca en el camino de la suerte. Si se queda en casa, nada sucede. Si sale y toca puertas, eventualmente una se abrirá. Para cerrar este bloque, comprométase hoy mismo a convertirse en una persona de acción. Decida que va a desarrollar la reputación de ser alguien que hace que las cosas pasen, no alguien que ve cómo pasan las cosas o que se pregunta qué pasó. Escriba una lista de acciones que puede tomar hoy mismo para avanzar hacia su meta principal. No importa si son acciones pequeñas, lo importante es romper la inercia. Haga esa llamada que le da miedo, envíe ese correo electrónico, inscríbase en ese curso, empiece esa rutina de ejercicios, lance su barco al agua. No puede dirigir un barco que está atracado en el puerto. Solo puede corregir el rumbo una vez que está navegando. Tenga la fe de lanzarse hacia adelante y la disciplina de mantenerse remando hasta llegar a su destino. La manifestación rápida es el resultado directo de la velocidad y la constancia de su implementación.
Llegamos ahora a la pieza final del rompecabezas, el ingrediente secreto que une todos los principios anteriores y asegura que el proceso de manifestación no solo comience, sino que se complete exitosamente. Hemos hablado de creencias, metas, visualización, superación del miedo y acción masiva. Sin embargo, hay una realidad estadística que no podemos ignorar y es que el camino hacia cualquier logro significativo rara vez es una línea recta y ascendente. El camino está lleno de curvas, desvíos, obstáculos imprevistos y retrocesos temporales. Aquí es donde entra en juego la cualidad de hierro del carácter humano, la persistencia inquebrantable. La persistencia es para el carácter del hombre y la mujer lo que el carbono es para el acero. Es la cualidad indispensable que garantiza el éxito final. Napoleón Hill escribió tras entrevistar a los hombres más ricos de su época que la persistencia es un estado mental esencial para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Usted puede tener todo el talento del mundo, toda la educación y las mejores intenciones, pero si carece de la capacidad de persistir ante la adversidad, inevitablemente fracasará. La vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba. Parece que existe una especie de examen de persistencia que uno debe aprobar antes de que se le permita entrar en el círculo de los grandes realizadores. Esta prueba suele presentarse disfrazada de mala suerte, dificultades financieras o rechazo temporal. La mayoría de las personas se rinden ante la primera señal de oposición, se encogen, se retiran y vuelven a su zona de seguridad. Pero la persona que ha decidido conscientemente manifestar su realidad ideal entiende que estos obstáculos no son señales de alto, sino pruebas de determinación. Cada vez que usted persiste frente a una decepción, su carácter se fortalece, su autoestima aumenta y su capacidad para lograr metas futuras se expande. Existe un fenómeno fascinante observado una y otra vez en las biografías de grandes líderes y empresarios, y es que el mayor éxito suele llegar justo un paso después del punto en el que la mayoría de la gente hubiera abandonado. Es el momento más oscuro, justo antes del amanecer. Si usted se compromete de antemano a que nunca, bajo ninguna circunstancia, se rendirá, usted elimina la opción del fracaso de su mente. Y cuando la opción de rendirse no existe, la única opción que queda es el éxito. Para mantener esta persistencia blindada, usted necesita un combustible emocional de alto octanaje, y ese combustible es la gratitud anticipada. Aquí es donde la ciencia de la manifestación se vuelve verdaderamente profunda. Tradicionalmente nos han enseñado a dar gracias después de recibir un favor o un regalo. Es una norma de cortesía reactiva. Pero en el reino de las leyes mentales y espirituales, la gratitud funciona como una fuerza magnética proactiva. Cuando usted da gracias por algo que todavía no ha ocurrido físicamente, pero que ya ha aceptado mentalmente como una realidad, usted está emitiendo una señal de fe absoluta al universo. La gratitud es la frecuencia vibratoria de la recepción. Cuando usted se siente agradecido, se coloca en un estado de armonía con su objetivo. Usted no puede estar preocupado y agradecido al mismo tiempo. No puede estar temeroso y agradecido al mismo tiempo. La gratitud cancela las emociones negativas que bloquean la manifestación. Practique la técnica de decir gracias de antemano. Cuando visualice su meta por la mañana, termine su sesión diciendo gracias por este éxito maravilloso, gracias por esta abundancia, gracias por esta salud perfecta. Dígalo con sentimiento como si ya lo tuviera en la mano. Esta actitud crea un campo de fuerza de energía positiva a su alrededor. Las personas exitosas son, casi sin excepción, personas agradecidas. Se enfocan en lo que tienen y en lo que viene, no en lo que les falta. La ley de la atracción responde a su vibración predominante. Si su vibración es de carencia y queja, atraerá más situaciones de las que quejarse. Si su vibración es de aprecio y gratitud, atraerá más motivos para estar agradecido. Es un círculo virtuoso que usted puede iniciar en cualquier momento simplemente cambiando su enfoque. Existe una filosofía mental que he compartido durante años llamada el paranoico inverso. Un paranoico clínico cree que el mundo está conspirando para hacerle daño. Un paranoico inverso está convencido de que el mundo entero está conspirando para hacerle bien, para ayudarle a tener éxito y ser feliz. Adopte esta visión del mundo. Imagine que cada situación difícil, cada persona complicada y cada retraso es parte de un plan maestro diseñado para enseñarle una lección valiosa que necesita aprender para llegar a su destino. Cuando enfrente un problema, en lugar de enojarse, busque la lección.
Pregúntese qué tiene de bueno esto y qué puedo aprender de esto. Si usted busca lo bueno en cada situación, siempre lo encontrará. Y mientras busca lo bueno, su mente se mantiene positiva, creativa y abierta a las soluciones, lo que le permite persistir con una sonrisa en lugar de con amargura. La combinación de una persistencia indomable y una actitud de gratitud constante lo vuelve a usted imparable, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Los problemas que detienen a otros se convierten en meros topes de velocidad para usted. Usted desarrolla una resiliencia psicológica que le permite rebotar más alto cada vez que cae. Recuerde que usted es el arquitecto de su propio destino. Nadie más puede vivir su vida por usted. Nadie más puede soñar sus sueños. Usted tiene dentro de sí, en este preciso momento, reservas de talento y capacidad que ni siquiera ha comenzado a tocar. Si sigue estos 6 pasos magistrales: cambiar sus creencias, clarificar sus metas, visualizar su éxito, eliminar sus miedos, tomar acción masiva y persistir con gratitud, no hay límites para lo que puede lograr. Mire a su alrededor, todo lo que ve fue imposible hasta que alguien creyó que era posible y persistió hasta hacerlo realidad. Usted es parte de ese linaje de creadores. Su vida es su obra maestra y cada día es una pincelada en ese lienzo. No se conforme con menos de lo que es capaz de ser. Decida hoy, aquí y ahora, que va a poner a prueba estos principios. Desafíese a sí mismo. Comprométase con la excelencia y recuerde siempre que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y tienen el coraje de perseguirlos hasta el final. Si lo cree, lo crea. Esa es la ley, esa es la promesa y esa es su realidad potencial esperando a ser despertada. Salga ahí fuera y haga que su vida sea una gran aventura digna de ser contada. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y poder personal.